Buenas tardes, muchas gracias. Me subo acá porque a mí me dijeron que era una clase. Entonces yo me vine con los gráficos, con toda la información. Quiero agradecer enormemente, para mí es un placer estar acá, además en este salón precioso. Daniel, felicitaciones por este edificio, además con tantas amigas y amigos. Como decía el Pato, es cierto, cuando está bueno, ¿no? Porque cuando se trata de instalar que un banco central tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, no tiene que meterse, la verdad que bien que trabajamos. Trabajamos bien desde el Banco Nación, efectivamente recuperando todos esos deudores agropecuarios, deudores enormes del Banco Nación, pero también en el Banco Central, cuando cambiamos la Carta Orgánica y le pudimos empezar a decir a los bancos: señores, ustedes con los depósitos del pueblo argentino, porque en última instancia los depósitos que están en los bancos son los depósitos de todos, los trabajadores, los empresarios que están, ¿no? Con esos, parte la tienen que devolver a la producción. Se lo pudimos decir porque cambiamos el mandato del Banco Central. Y esto es lo que hoy el gobierno no está haciendo y el Fondo Monetario Internacional le está reclamando, le está demandando que lo modifiquen. Quieren nuevamente un Banco Central al servicio de los intereses del capital financiero, como ocurre hoy, pero quieren dejar escrito. ¿Por qué? No quieren marcar la cancha, pero no lo van a hacer, porque esa ley no va a pasar a partir del 10 de diciembre va a haber otro gobierno que va a volver a reivindicar ese mandato de la producción y del trabajo. Yo voy a pedir disculpas porque la verdad es que me dijeron, este es un seminario sobre política internacional. Y a mí quizás me desvío un poco de lo que era el objetivo central. ¿Y por qué me desvío? Porque me parece que tenemos que hacer el esfuerzo. Este es un ámbito de formación, que ahora en la etapa preelectoral va a tener más relevancia que nunca, pero también después, si volvemos a hacer gobierno, la formación y la actualización y el debate y la reflexión conjunta no la tenemos que abandonar. Y mi intención quizás más ambiciosa, y yo les pido que me interrumpan si hay algo que no se entiende, si es medio complejo. Después me gustaría poder hacer un diálogo con todas y con todos ustedes, pero quisiera hacer el esfuerzo por tratar de entender qué está pasando con el capitalismo y que trasciende, la verdad, la pelea hegemónica por la hegemonía entre China y los Estados Unidos. El capitalismo ha sufrido mutaciones muy relevantes en las últimas décadas, ¿sí? El capitalismo no es el capitalismo de la Edad Dorada, de la posguerra, donde los países crecían de la mano del trabajo, crecían de la expansión del mercado interno, de esa vinculación virtuosa entre más salario, más empleo, más demanda, más producción, más inversión. No, eso empieza a desquebrajarse muy fuertemente ya desde mediados de los 70. Uno podría dedicarle otra charla a qué ocurrió con el capitalismo, por qué, pero bueno, lo cierto es que la puja entre el capital y el trabajo, la pérdida de ganancia de las empresas, de las grandes empresas multinacionales, lo que fue el cambio de régimen monetario internacional con la caída de Bretton Woods, lo que fue el avance tecnológico, no sé, lo que es cierto que el capital siempre busca maximizar la ganancia. Eso tengámoslo en cuenta. En ese contexto es que uno tiene que hacer política. Y el capital a escala global, a partir de mediados de los 70, a partir de fines de los 80, empieza a buscar los resquicios para maximizar sus ganancias. Y entonces aparece toda una estrategia que tiene que ver con la que fue la dislocación productiva, las empresas multinacionales produciendo cada parte, aprovechando bajos salarios, aprovechando bajas regulaciones medioambientales, aprovechando ventajas tributarias. El capital internacional se empieza a dislocar y a producir parte con una estrategia multinacional, no nacional. El capital busca también privatizar el riesgo y busca también que se lo desregule, que se lo permita entonces entrar y salir cuando se le dé la gana.
para obtener el financiamiento, y entonces empieza toda una lógica que tiene que ver con esto que decía el Pato. Es así, hay algunos es tal cual, Pato, dijiste el número perfecto, es 14 veces. ¿Qué cambia? Hay algunos autores que dicen, miren, lo que cambia con el capitalismo es que el trabajo deja de ser el factor de tracción del crecimiento económico. Y lo que era la riqueza productiva, la riqueza real, la riqueza que tiene que ver con la economía de la producción de bienes y servicios, va quedando desplazada por esta riqueza ficticia, que es hacer dinero del dinero. Es este proceso de globalización financiera, de financiarización, que determina esto. Fíjense, en el año 80, todo lo que se producía de riqueza en el mundo era equivalente al total de activos financieros que circulaban por el mundo. 10 años después ya se había duplicado esa relación. Había pasado a ser el doble los activos financieros sobre la riqueza productiva. Esta es la situación que se llega en la crisis financiera internacional, donde los activos financieros, la riqueza ficticia, era 14 veces la riqueza productiva. Y ahí entonces empieza a cambiar todo en términos de relación de fuerzas, porque también es cierto que la contraparte de todo esto es la desarticulación y el desmembramiento de la actividad productiva. En los países centrales, este proceso de dislocación de ir a producir con bajos salarios también le genera una presión muy bajista sobre su trabajo. Esta autonomía de lo que pasa en el mundo de la producción respecto a lo que pasa con el negocio financiero tiene una cara, pero inevitable, incontrastable en materia de deterioro productivo, pero fundamentalmente en materia de deterioro en la distribución del ingreso, donde los trabajadores pierden progresivamente capacidad en la distribución de la torta de la riqueza global. Este gráfico que está pensado para los países centrales, esto me adelanto, porque yo les decía recién, voy a hablar de un tema que a nadie le parece muy atractivo, no tiene mucho charme hablar de apertura financiera, de mercados financieros, pero la verdad, compañeras y compañeros, si no entendemos el rol que tiene el proceso de regulación financiera, de apertura financiera, en la contracara de vaciamiento productivo y de pérdida en la distribución del ingreso del trabajo, no vamos a entender lo que nos pasó, no vamos a poder reivindicar los 12 años y entender en profundidad los 12 años del kirchnerismo, tampoco poder interpretar lo que está pasando en la presente fase, pero menos aún pensar los desafíos enormes que tenemos para después del 10 de diciembre reconstruir este país. La apertura financiera como que algo que se trata de naturalizar es que los capitales financieros pueden entrar y salir cuando se le den la gana sin ningún tipo de delimitación. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Que en realidad fue un invento bastante reciente, ¿sí? La historia larga empieza a fines de los 80. Fíjense, en los países centrales, el proceso de apertura de lo que se llama la cuenta capital. Esto es, no la cuenta de comercio, de bienes, importaciones y exportaciones, de capitales de inversión, pero también de capitales financieros. La contracara de esta etapa de globalización neoliberal, y acá hago otra digresión. La ideología, ¿no? Pensar siempre que las ideologías nunca son neutras. Las ideologías siempre responden, las teorías económicas siempre responden a determinados intereses. Claramente el neoliberalismo es una teoría directamente funcional y atada y vinculado a lo que es el interés del capital, pero insisto, no del capital industrial, del capital financiero. Hablar de neoliberalismo hoy, en lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estas últimas décadas, es hablar de globalización financiera, es hablar de este negocio financiero que empieza a hegemonizar
todo el funcionamiento de nuestras economías. La contracara fue la pérdida de los salarios en la distribución del ingreso. Y junto con esa pérdida de los salarios en la distribución del ingreso, un factor muy... Ay, me pasé. ¿Cómo vuelvo atrás? Este gráfico. ¡Qué fantástico! ¿No? Estamos en una casa, un sindicato. El tema de lo que ha sido el debilitamiento de los sectores del trabajo, de las organizaciones sindicales, en su capacidad para pulsear y para enfrentar y confrontar a la hora de distribuir la ganancia, de distribuir el ingreso. Esta desvinculación del proceso productivo, del capital que crecientemente tiene rentabilidad no de la producción, sino de la renta financiera, tiene como contracara inevitable un debilitamiento del trabajo y obviamente un debilitamiento de todas las organizaciones sindicales. Esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que de alguna manera no está pasando en Argentina y es lo que sí se quiere extrapolar e imponer en nuestro país. Esta vinculación, porque yo veía en el texto que me mandaron de la discusión de la situación internacional que está pasando con estas circunstancias nuevas, estos fenómenos que están apareciendo de derechización de las sociedades en los países centrales, la aparición de Trump, la aparición de la salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, pero qué pasa en Hungría. Evidentemente esta globalización neoliberal ha generado en las sociedades, y esto es en los países centrales, un enorme malestar. A mí este gráfico me gusta porque se le pregunta justamente a los países centrales, y veamos el caso de Estados Unidos, ¿qué piensan sobre determinadas cuestiones? Estados Unidos es que el comercio destruye empleos, que el comercio disminuye salarios, que la extranjerización de empresas es mala. Hay una reacción evidente de las sociedades a las consecuencias que ha tenido esta globalización financiera en términos de destrucción de empleo, de precarización de empleo, de debilitamiento en la distribución del ingreso. Lo que uno advierte que lamentablemente todo este malestar no ha sido una reacción en contra del neoliberalismo, sino que fundamentalmente ha sido una reacción que ha salido por derecha, por cuestiones mucho más terribles, más xenofóbicas, más en contra de las migraciones, más unos nacionalismos muy complicados. Yo acá quiero hacer también una salvedad. Trump es una consecuencia de esto, ¿sí? Ahora, y Trump está planteando una política fuertemente proteccionista. Pero no nos equivoquemos, el negocio financiero está intacto. No han cambiado nada en términos de lógica de acumulación. Trump no solamente no modificó las poquitas cosas que había hecho Obama, sino que desreguló más al sistema financiero. Como decía el Pato, el mundo sigue siendo hegemonizado y dominado por la lógica del capital financiero. Y no lo pensemos como aquí está la producción y aquí está el capital financiero. Están intrincados absolutamente. Hay una enorme porosidad entre la conducta de las empresas y esta búsqueda de rentabilidad en el negocio financiero. Sin ir más lejos, ¿qué está pasando en Argentina? Está pasando lo mismo. Uno analiza balances. A las empresas argentinas le está yendo muy mal. No tienen mercado interno, no tienen mercado internacional. Pero cuando uno mira algunos balances, ¿qué encuentra? Que la ganancia no es de la venta de producción, de facturación. La ganancia se nutre de las colocaciones financieras. Fin de semana pasado yo estuve en Olavarría hablando con la gente de la Unión Industrial y los empresarios. Me decía, Mercedes, no tenemos crédito. Pero no tenemos crédito en el banco, no tenemos crédito de proveedores. El gerente de producción ya no importa.
Lo que importa es el gerente de finanzas que está colocando en la timba todos los días los excedentes que tengan. Esa es la lógica perversa de esta palabra que parece financiarización, de valorización financiera. En el caso de la Argentina, yo siempre recuerdo los 90, cuando éramos muy pocos los que, la verdad que discutir en los 90 con el pensamiento único, ¿no? Ahí tan hegemónico, discutir al neoliberalismo era complicado. Pero nosotros los que nos juntábamos y discutíamos decíamos, bueno, este es un país, Menem ha transformado esto en una fase de valorización financiera, que decíamos valorización financiera porque decíamos, acá a nadie le conviene producir, acá le conviene meterlo a valorizarse en alguna colocación financiera. Y cuando nosotros discutíamos el caso de la Argentina, también discutíamos lo que habían sido las experiencias del Cono Sur, las experiencias de mediados de la década de los 70 en América Latina, donde justamente se habían desenvuelto bajo dictaduras militares sangrientas, habían sido como tubos de ensayo las experiencias de Argentina, de Brasil, de Chile, de políticas de apertura financiera, de regulación cambiaria y de apertura comercial. Pero a mí me interesa este gráfico que hace la CEPAL porque muestra muy claramente lo que después, cuando estalla la crisis de la subprime, vimos que también estaba ocurriendo en los países centrales, que es la contracara de la apertura y la desregulación financiera en términos de distribución de la riqueza. Detrás de esta pérdida de los trabajadores en América Latina en la destrucción del ingreso está la destrucción de la industria, la destrucción de los mercados internos, la destrucción de los trabajos y la precarización del empleo. Es importante que tengamos en cuenta esta vinculación, porque son cosas que generalmente las vemos como medias aisladas, como que son fenómenos que no tienen tanta relevancia. Y fíjense en el caso de la Argentina. Este es un índice de apertura financiera. Es un índice de apertura financiera que quiere decir cuántos controles se le coloca o no, cuántas restricciones al ingreso de capitales y salida de capitales financieros, de afuera y de adentro. Fíjense lo que fue la experiencia de la dictadura. Esto es lo que yo les decía, esta fue la liberalización, la primera liberalización que se da de forma tan salvaje como se da en la Argentina de la época de la dictadura. Después hubo otra etapa, como la de la convertibilidad. También, abro todo. Capitales, somos parte del mundo, hagan de Argentina un gran casino global. Después aparece, esto me parece que es muy importante, porque acá es cuando Néstor dice, no, voy a poner una restricción al capital especulativo. ¿Sí? En el año 2005 dice, nosotros no queremos que ingresen capitales que no vengan a la producción. Y se pone una restricción al ingreso de capitales especulativos. Este es un gráfico que hizo un chino, o sea que yo no me atrevo a, no tengo ni la metodología, pero si yo tuviera que decir dónde estamos ahora, ¿qué hizo Macri? Estamos ahí. Estamos ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí, viste que a veces se empiezan estas discusiones, si este gobierno fue gradual, y le pegan por derecha y le dicen, no, fue demasiado gradual, entonces no hizo el ajuste del vamos, entonces tendría que haber hecho más. Este gobierno no fue gradual. Este gobierno fue salvajemente, instauró salvajemente un régimen neoliberal de manual. Porque el corazón, el ajuste fiscal vino después, cuando se empezaron a complicar las cosas, cuando tuvimos que ir al pie del Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que como ocurrió con la dictadura militar y como ocurrió con la convertibilidad, esta política neoliberal se basa en tres pilares fundamentales. La desregulación cambiaria, ¿sí? Liberamos el cepo y se resuelven todos los problemas.
La apertura de la cuenta capital, capitales externos entran y salen cuando quieran, y la apertura comercial. Importaciones, no administro más el comercio exterior, nos insertamos en el mundo. Esto me parece que es muy importante porque esta política de apertura es la que también le precipitó la crisis al macrismo. En este contexto internacional tan difícil. Fíjense esto, yo lo que hice es, para replicar el gráfico de América Latina, dije, bueno, ¿qué pasó con la distribución del ingreso? Fíjense, esto es lo que pasó con la participación de los trabajadores en el ingreso durante la dictadura, lo que pasó durante el gobierno militar, durante el gobierno de Menem. Esta fue la recuperación en la etapa del kirchnerismo, y ahí estamos, que recién empieza el deterioro. Esa es la pérdida en la participación de los trabajadores hasta el año 2018. Yo aquí voy a meter una cosa así para agitar el debate. Muchas veces vieron que dicen, ellos vinieron a hacer esto. ¿Sí? Esto es lo que ellos querían. Y yo les voy a poner un matiz respecto a esto. Yo creo que ellos, este gobierno, la derecha, la reacción, la oligarquía, que no es la oligarquía agropecuaria, nuestro problema no es la oligarquía es la oligarquía financiera. ¿Sí? La contradicción principal hoy, claramente, para nuestros gobiernos, para los que aspiramos con proyectos distintos, es el interés del capital financiero. Macri va a terminar 6, 8 meses, y llegó hasta ahí con la distribución del ingreso, porque efectivamente lo que buscan estos proyectos neoliberales es disciplinar definitivamente a los trabajadores. Es llegar a relaciones de poder y de fuerzas similares a los que hoy existen en los países centrales, donde los sindicatos no tienen capacidad para nada de pulsear. Es llegar a una situación de desmantelamiento de lo público, de pérdida de soberanía del Estado a la hora de definir las prioridades, a los que no han logrado llegar. Y por las buenas razones, y creo que tiene que ver muy claramente con eso que Cristina decía, le dejamos la cancha marcada. Pero este proceso de pérdida de los trabajadores en la distribución del ingreso es muy importante que la podamos asociar, que la podamos vincular con este proceso más de fondo, que es que desde hace 3 años y medio al que tiene capital en la Argentina no le conviene ponerlo a producir. No le conviene comprar máquinas ni contratar más trabajadores, le conviene ponerlo a valorizarse en la esfera financiera. Yo les decía que creo que ellos venían con un proyecto refundacional más de largo plazo. Y sin embargo, miren este gráfico. Este gráfico que muestra, esta es la inversión, que uno podría decir la buena, la inversión externa de riesgo. Estos son los capitales especulativos. Fíjense qué pasó cuando Néstor pone la restricción al ingreso de capitales especulativos. No ingresaron. Que llega Macri y dice, y yo voy a también ser un poco revulsivo, insisto, Macri, cuando le preguntan hace un par de años cuál fue su decisión más importante de política económica, dijo la eliminación del cepo. Le dijo a Vargas Llosa, porque era el signo de la falta de libertad. Acá está cuando libera el cepo y libera el ingreso, saca la restricción que le había puesto Néstor al capital especulativo. Y efectivamente, lo que uno ve es que inversión externa no vino, y vino mucho capital especulativo. Pero miren esa vuelta que pega ahí arriba. Eso fue abril del año pasado. En abril del año pasado,
creo que lo que quedó muy de manifiesto, este modelo ya había fracasado definitivamente. El modelo de Macri, el modelo de apertura indiscriminada, comercial, financiera, de la cuenta capital, mostró su agotamiento claro en abril del año pasado, donde primero hubo una salida de capitales de afuera, ¿sí?, de inversores externos, pero inmediatamente hubo una salida brutal de capitales, o sea, dolarización de ahorros de los propios argentinos, personas físicas y jurídicas. Ese fue el factor determinante, la fuga de los propios argentinos, que es un actor enorme a la hora de discutir los problemas más estructurales que tiene la Argentina. ¿Por qué digo que no venían a hacer esto? Digo, no venían a este fracaso. Ellos querían quedarse 8, si era posible 12, porque los cambios que quieren hacer realmente son muy estructurales, esta cosa refundacional. Pero pensaron que el mundo era otro mundo. No estaban viendo lo que estaba ocurriendo, no solamente después de la crisis, de lo que fue las políticas expansivas que estaban pegando la vuelta, esta tensión comercial creciente entre China y los Estados Unidos, este repliegue de la globalización comercial, porque la globalización financiera sigue vivita y coleando, pero la globalización comercial se está replegando. Y en ese contexto, este gobierno se abre a las importaciones indiscriminadamente. Y rápidamente tuvo entonces un desequilibrio brutal de lo que se llama la cuenta corriente, o sea, todo lo que son las transacciones de importaciones, de turismo, etc. Y a eso se le sumó que seguía la fuga. Y si no sé si ustedes recuerdan que Caputo, a ver si tengo una, miren este gráfico, Caputo, en enero del año pasado, no pasó tanto tiempo, pasó un poco más de un año. En enero del año pasado colocó 9.000 millones de dólares en los mercados internacionales y dijo, ya está resuelto el problema del financiamiento para este año y quizás también un poco para el año que viene. ¿Y qué ocurrió? Que esos 9.000 millones de dólares se empezaron a ir de las reservas, se empezaron a fugar rápidamente. Y aquí fue cuando el gobierno tuvo que salir de pique a pedirle el auxilio al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno mira este proceso económico, lo que surge claramente es que el modelo de Macri de apertura financiera, comercial, de cuenta capital, fracasó y se agotó a principios en el primer trimestre del año pasado. Ahora, el pulmotor que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, el apoyo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, no tiene antecedentes. A mí me sorprende, sinceramente. Yo en algún momento pensé que iban a aflojar. ¿Por qué? Porque acá fue cuando nos dieron el primer desembolso. ¿Y qué pasó con ese desembolso? Rápidamente se fugó. Y entonces nos dieron el otro desembolso. Y fíjense, ese es... ¿Por qué digo que pensé que les iba a dar? Porque el Fondo Monetario Internacional, capítulo 6 de su estatuto, tiene prohibido financiar la fuga. Dice explícitamente que no puede prestar a los países miembros para financiar salida de capitales. Es lo que ha venido haciendo desde el principio, uno podría decir. En un momento acá se puso duro y le dijo, mira, basta, deja que el dólar flote, deja que el mercado decida cuánto vale el dólar, y así tuvimos ese aumento de más del 100% del dólar en la Argentina. Pero este año estaban las condiciones para que el fondo le volviera a reclamar, no podés intervenir. El año pasado te pusieron esta cosa de una zona de no intervención, todas estas tecnocracias, pero una forma de decirle, no me refés más mis dólares. Duró poco, porque la fuga siguió a pesar de tener tasas del 70 y pico %, y entonces le fueron a decir, por favor, déjame seguir usando tus dólares para bancar el dólar. Que es esta situación en la que estamos ahora. Pero fíjense qué pasó con los... El 9 de abril nos dieron
10.800 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Están en reserva? No, ya se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a pagar deuda y a financiar la fuga de capitales. Entonces yo con esto quiero hacer un punto que me interesa particularmente, porque la verdad quizás es una obsesión que yo tengo, pero me interesa que la discutamos. ¿Qué es la cuestión del bimonetarismo en la Argentina? Que nosotros, lamentablemente, y les digo también como espacio político, hemos subestimado. Porque yo soy una economista que siempre me he dedicado a las cuestiones del desarrollo, ¿sí? Desde que me recibí. Y cuando nosotros discutíamos los temas del desarrollo, y no teníamos tan claro lo que estaba pasando con esta lógica del capitalismo tan distinta, discutimos, decir, bueno, hay que industrializarse, porque el problema de la restricción externa, siendo la restricción externa el problema fundamental de las economías subdesarrolladas, no es, como dice el neoliberalismo, el monetarismo, la ortodoxia, que nuestro problema es fiscal o es la inflación. La historia de las crisis, de los procesos de arranque y retroceso de nuestras economías, de aceleraciones inflacionarias, está directamente vinculado a eso. Nosotros dejamos de crecer no cuando tenemos déficit fiscal, ni siquiera alta inflación, sino cuando nos quedamos sin dólares. Cuando aparece este estrangulamiento externo. Y siempre el estrangulamiento externo lo interpretamos como este intercambio desigual, que somos un país que exportamos bienes primarios y que importamos bienes industriales y que por lo tanto hay que modificar la matriz de inserción internacional. Es así. Esa es la prioridad del desarrollo, transformar nuestras estructuras todavía muy primarizadas, industrializarnos. Y eso es algo que siempre, ustedes me habrán escuchado muchas veces, cuando se hace la reivindicación de lo que fueron los 12 años y por qué pudimos crecer como crecimos, por qué pudimos recuperar capacidad soberana con el desendeudamiento, yo siempre decía, no valoramos lo suficiente lo que fue una definición política fundamental, que es aquí al capital tiene que convenir siempre valorizarse en la producción y no en los negocios financieros. Esa fue una obsesión. Y a veces deliberada y otras veces intuitivamente, con esa intuición fantástica que tenía Néstor y que tiene Cristina, siempre se jugó a favor del negocio financiero. Por eso que se pensó en el mercado interno, del negocio financiero, del negocio productivo, del negocio productivo. Y por eso de ahí la definición sobre el mercado interno, porque el mercado no era el internacional. Yo les voy a decir una cosa, en 2002, cuando uno lo escuchaba a Lavagna, yo sé que estamos por la unidad, perdón, Blanca, pero cuando uno lo escuchaba a Lavagna decía, por eso no se jacta que él fue el que sacó a la Argentina. A ver, la reestructuración de la deuda la lideró y la condujo Néstor y lo mandó a negociar varias veces. Y la otra cuestión que tampoco es menor, que yo me acuerdo que me regañitaba porque lo escuchaba cuando era ministro en ese entonces Dualde, decía, nosotros podemos volver a crecer a partir del motorcito de las exportaciones, decía Lavagna. Claro, teníamos salarios en el piso, teníamos una competitividad salarial espectacular. Ahora llegó Néstor en el 2003 y dijo, no, acá la prioridad es el mercado interno. Y para que haya mercado interno hay que recuperar el salario. Y si el mercado no impulsa ese aumento del salario porque había el 20 y pico % de desocupación, vamos a hacer nosotros que desde el Ministerio de Trabajo vamos a forzar los aumentos salariales con sumas no remuneradas, fijas. ¿Se acuerdan de eso? Se forzó el aumento salarial. Entonces, la salida de la convertibilidad, de la posconvertibilidad, podía ir por un lado, que era el motorcito de salir a exportar a bajos salarios, o salir como salió muy virtuosamente a partir de la recuperación del valor del trabajo y del mercado interno.
Entonces, yo creo que si hay algo en que con mucha coherencia ha planteado el kirchnerismo durante todos sus gobiernos, es esta apuesta por la producción. Y que el desendeudamiento, la recuperación de las AFJP, poner la regulación al ingreso de capitales especulativos, nosotros del Banco Central no generar LEVAX y todos estos rendimientos para hacer actividad financiera, fueron parte de esa apuesta enorme. Pero entonces acá, a partir de esta reivindicación, lo que uno no puede ignorar es que a nosotros nos reapareció la restricción externa en el año 2011. Y entonces aquí quisiera poner el énfasis en esta cuestión de la fuga o del bimonetarismo. Porque cuando uno ahora, en general, yo decía, se define la restricción externa, se habla de necesidad de industrializarse, de cambiar, volver a tener superávit comercial, vender más valor agregado. Aparece el tema de la deuda, claramente, la deuda es una mochila enorme en términos de restricción externa. Pero cuando uno mira la historia económica, insisto, no tan lejano, y este es un gráfico muy, muy interesante. Desde mediados cuando empieza en la Argentina, es cuando se instaura en la Argentina por primera vez ese quiebre que hay en el proceso de acumulación y se reinstaura un modelo neoliberal que rompe con esta tradición de mercado interno, de producción, etc. Miren, esto compara el endeudamiento con la fuga de capitales. Acompaña como la sombra al cuerpo. Y estos activos externos de residentes, ¿qué quiere decir? Que esta es la dolarización de excedente de los argentinos. Esto es lo que algunos dicen, cuando empezó el bimonetarismo, ahí saben que están sociólogos estudiando este tema, por suerte se está discutiendo, ya deja de ser un estigma, no podemos hablar de controlar, la pusieron un cepo, etc. Estamos hablando de una regulación a la cuenta capital. Y hay algunas estimaciones que dicen que algunos estudios que muestran que en Rodigazo, en el año 75, cuando por primera vez sale un aviso en La Nación vendiendo un departamento en dólares y no en nuestra propia moneda. Es como un quiebre que hay. Y después vino la dictadura, vino Martínez de Hoz y desreguló absolutamente todo. Y después vino la convertibilidad. En el medio pasaron cosas, pero en la convertibilidad durante 10 años nos dijeron que un peso era igual a un dólar. Uno iba al banco, llevaba 1.000 pesos y decía, toma, me depositas $1.000, listo, te anotaban $1.000. Esa ficción, este problema de la dolarización de la economía argentina es un problema que tenemos que tomarlo seriamente, y es el que macrismo creo que subestimó. Ellos dijeron, elimino el cepo y resuelvo todos los problemas, y al eliminar el cepo acentuaron y aceleraron la debacle. Fíjense, esto es la comparación entre fuga y deuda. Esta verde es la fuga. Entonces, cuando preguntan por qué la Argentina se está endeudando, recién fue un canal de televisión y el periodista me decía, tuvieron que endeudarse porque tenían desequilibrio. Perdón, yo tenía que hablar de economía internacional y me estoy diciendo, pero perdónenme, después volvemos. Y me decía, ¿por qué se tuvieron que endeudar? Porque había que financiar el gasto público, el déficit público. Yo le digo, no es así. El déficit público en un país desendeudado como heredó este gobierno era en pesos. ¿Por qué tuvo que salir a tomar deuda afuera en dólares? No hay ni un alumno de primer año de la facultad sabe que no es bueno endeudarse en otra moneda que uno no emite para bancar un gasto en nuestra propia moneda. ¿Por qué lo tuvo que salir a hacer? Porque siguió la fuga, no solamente el desequilibrio comercial muy fuerte,
y la fuga. Entonces tuvieron que salir rápidamente a los mercados a tomar dólares para bancar esto. El fondo, ¿qué les decía? El fondo les dijo, vos devaluá, que hace el trabajo sucio la recesión. ¿Por qué? Devaluaron, aceleración inflacionaria, recesión, menos importaciones, menos déficit comercial, aunque más superávit comercial. Pero con eso no resolvieron la restricción externa, porque tenemos menos déficit comercial, pero la fuga sigue en sus máximos históricos. Esto, ¿a qué viene? Yo lo que quiero decir es, nosotros también tuvimos fuga. Y ahí, discutámoslo, pero yo ahora mirándolo en perspectiva, porque cuando uno está en el baile, baila. Cuando empiezan a faltar los dólares, vos decís, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades es la producción, es cuidar los dólares. ¿Se puede usar el dólar como un activo financiero? No, pusimos una regulación. Pero tendríamos que haber empezado antes, quizás, porque a nosotros, estos son 12 años, también esta dolarización de excedente durante nuestros 12 años. Fíjense, yo lo hice para comparar que en 3 años y medio, menos de 3 años y medio, ya el 66%, 66.000 millones de dólares en términos netos. Estos fueron 12 años, saquemos el promedio. Ellos venían a solucionar este problema liberando todo y lo profundizaron. 8.000 contra 20.000. Claro. Pero, ¿por qué? Entonces acá aparece otra cosa que es interesante. Quizás, ¿por qué no nos apareció como un problema? Que este es un dato cualitativo. Cuando uno mira la historia del endeudamiento en Argentina y se compara endeudamiento con fuga, nosotros nos desendeudamos. Nosotros no financiamos la fuga de capitales con deuda. Nosotros la financiamos con superávit externo, porque teníamos elevadísimos superávit de comerciales, los precios internacionales, el comercio iba bien, la soja iba fenómeno. Fíjense, esto es lo que pasó durante el menemismo. El menemismo tenía desequilibrio externo y fuga. ¿Cómo lo financió? Con deuda. Nosotros tuvimos fuga, ¿sí? Fíjense, esta fue la estampida. Acá fue el famoso blindaje, cuando todo lo que nos dio el fondo se fue. Nosotros tuvimos fuga, estas son las pulseadas de la famosa 125 en el 2008, una fuga muy fuerte, pero teníamos superávit externo. Entonces, hacíamos las dos cosas, financiamos la fuga, pero también nos desendeudábamos. El problema es que a partir del año 2011, nosotros también empezamos a tener desequilibrio externo. Y entonces empezó a aparecer como una situación más tensa. ¿Qué hizo? Macri liberó todo, siguió con la fuga, siguió con desequilibrio externo y entonces tuvo que salir corriendo a endeudarse, no solamente en los mercados internacionales, sino ahora con el Fondo Monetario Internacional. Esto me parece que también es interesante, porque cuando uno mira la historia larga del endeudamiento, no se había dado una situación como esta. Yo con esto, mi humilde intención es poder vincular este problema de la fuga, que no he visto, la verdad que no he visto en otro país, y mire que afanosamente cuando estaba el Banco Central decía, bueno, ¿qué está pasando en otros países? ¿Cómo lo regulan? Etcétera, etcétera. Donde la dolarización, el bimonetarismo, sea una restricción tan fuerte a las posibilidades de desarrollo. Porque, fíjense, no fue neutra tampoco la fuga para nosotros. Porque esa fuga fíjense, este es el producto industrial respecto al producto global. Si hubo algo claro, es que el crecimiento de la industria durante nuestro gobierno hasta el año 2010-2011 traccionó el crecimiento global. Pero también eso mostró señales de agotamiento. Y entonces empieza a aparecer un desequilibrio en la industria argentina muy fuerte, un desequilibrio de divisas que agudiza el problema de la restricción externa. Y cuando uno mira esta evolución de la industria, dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces a fines del año pasado, a principios de este año, sacó Flaxo
una serie de trabajos, ¿no? Y lo que dice es una cosa bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La forma en que se manifestó este proceso de financiarización que se da a escala global en la Argentina es una forma, obviamente, al lado del deterioro y la destrucción que está haciendo la financiarización a escala global, acá se manifestó con la fuga. Usar el dólar como un activo financiero es una forma de financiarización también. Porque nosotros no le dábamos oportunidades de invertir acá en ningún tipo de timba financiera, pero sí se dolarizaba y se iba a timbiar al otro lado. Esto me parece que es importante porque cuando se compara qué pasó con la ganancia de las grandes empresas en la Argentina durante nuestro gobierno, aparece también esta cuestión. Aparece la cuestión de que gran parte de esa ganancia no se reinvirtió, se dolarizó y salió del proceso de acumulación interna. Entonces, esto me parece que es muy relevante a la hora, y según entiendo, Cristina ahora lo tiene clarísimo, porque cuando uno lo virtuoso de todo esto es que uno puede dar un paso y decir, bueno, ¿en qué se nos escapó la tortuga? Porque a nosotros no apareció el programa de la restricción externa. ¿Y qué hicimos? ¿Qué no regulamos? ¿Qué no incentivamos? Y no, la verdad que hubo una apuesta deliberada, maravillosa, por el mercado interno, por el trabajo, por la industrialización. Pero el problema es que el capital busca los beneficios para maximizar sus ganancias en contextos o en escenarios que no necesariamente son los del interés nacional. Yo introduzco este tema porque me parece que sinceramente, si uno tiene que pensar el daño, la destrucción que ha hecho este gobierno durante estos 3 años y medio, es porque metió a la Argentina en el núcleo duro de esa perversa lógica de las finanzas globales. Y en el camino nos hizo perder la capacidad soberana que habíamos logrado con el desendeudamiento, con la recuperación del Banco Central, con la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional y no tener que depender de ningún tipo de condicionalidad con el Fondo Monetario. Entonces, nosotros vamos a tener que ir detrás de la recuperación de esa capacidad soberana, pero entendiendo cómo está funcionando este capitalismo. Que insisto, Trump no es el antineoliberalismo. Trump es el neoliberalismo, pero es el neoliberalismo financiero que es el que hegemoniza. Mientras tanto, efectivamente, está en una pulseada que es una pulseada hegemónica, tecnológica, geopolítica, la de Estados Unidos contra China. Pero la lógica esta de funcionamiento del capitalismo a escala global no se ha modificado. Es mucho más complicado lo que tenemos enfrente. Sí. Si sabemos que se hace esos millones de fugas, ¿se sabe nombre y apellido? Sí, se sabe. Y bueno, y la responsabilidad legal del gobierno, porque ellos hoy se endeudan, pero la vamos a tener que pagar nosotros. ¿Cómo se va a resolver eso? No, lo que pasa es que hoy hay una norma, hoy no es delito. Hoy vos entrás, además, ¿se acuerdan cuando querían que los kioscos vendieran dólares? Hoy vos podés entrar a internet, comprar una pizza, una docena de empanadas o comprar dólares. Es lo mismo. Tenés acceso directo en home banking de las 8 a las 20 horas o 18 horas todos los días. O sea que hoy no es delito. Frente a esta realidad, donde el Fondo Monetario, haciéndose eco de lo que plantea su estatuto, le tendría que estar diciendo: pará con la fuga, poné alguna regulación. No, ha optado por seguir financiándola con la deuda, con el desembolso.
Yo sinceramente muchas veces me pregunto, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque el fondo. Alguien me decía, el fondo no le gusta que pongas control a la salida, porque en última instancia el fondo defiende los intereses del capital financiero. Y que le pongas una restricción a la salida del capital financiero, ahí no hace mucha distinción si son nacionales o son extranjeros. Pero lo cierto es que es la lógica que está, y esto es lo que está haciendo agua, y esto es lo que nos hace preguntar, ¿llega o no llega octubre? ¿El desmadre cambiario va a ser antes o después de octubre? Que va a haber los dólares no alcanzan el préstamo, no alcanza el préstamo de 57.100 millones de dólares para financiar la fuga, financiar el desequilibrio de cuenta corriente, bancar los depósitos en dólar que están en el sistema financiero y además pagar la deuda. No alcanza. Es una aritmética que todos saben, el fondo la sabe. Está jugando a pleno a que no volvamos. Y después vengan a negociar. Y entonces ahí, y yo, tenemos tiempo para hacer un poco de preguntas. Yo quisiera plantear entonces un desafío enorme que tenemos hacia adelante, porque traje un poco, pero fíjense lo importante de tener el contexto internacional. Este es un cuadro que no sé si van a ver mucho, no van a ver, pero yo este cuadro me inspiré, lo hice a partir de escucharlo a La Baña. Veo con mi muso. Pero decía, además de apropiarse de la reestructuración de la deuda, decía que este gobierno es un inútil, nosotros tuvimos condiciones mucho peores y logramos, la tasa de interés era más alta, los precios de la soja, no sé qué cosa. Yo dije, me parece que hay algo que no es tan así. La verdad es que tanto los indicadores internacionales del 2002 como del 2003 en adelante, hasta la crisis financiera, eran mucho más favorables para los países subdesarrollados, para la región, de lo que son ahora. Lo eran los precios de las materias primas, los términos de intercambio. Fíjense lo que crecía el comercio mundial. El comercio mundial en el año 2004 crecía al 11%, ahora están revisando si crece el 4% el año que viene. O sea, el mundo es otro. Y estos vinieron con el manualcito de las privatizaciones, la apertura, la flexibilización laboral. No, ya no hay espacio para esos proyectos de manual neoliberales. A Menem le duró más tiempo. A Menem le hizo crisis después de lo que fue la crisis del tequila ya por el 94, pero hubo toda una etapa expansiva. No hay forma de que se repliquen, y Bolsonaro le está pifiando por el mismo lado. No hay forma para replicar esos proyectos neoliberales. Y las condiciones, porque aquí no solamente están las proyecciones de lo que va a ser el contexto internacional, que no va a ser muy favorable. Digo, nosotros vamos a tener, probablemente mañana Carlitos hable también del viento de polo, de lo que es la situación y el escenario regional para encarar una política de desarrollo con inclusión. Pero también vamos a tener condiciones, y ahí sí, yo querría plantear que las condiciones de salida sí van a ser mejores en términos de nuestra potencialidad. El mundo va a estar muy complicado, pero a pesar de estos 3 años de neoliberalismo, no han logrado destruir todavía en 3 años y medio lo que es ni nuestro entramado productivo, a pesar de que vos, Daniel, decías que tuviste a 50 que bajaban de 60. Es así, todos los días. Por eso no pueden estar un día más. No pueden estar 4 años. Han hecho mucho daño, pero el daño que pueden hacer si persisten en estas políticas. Pero yo me estaba fijando en ciertas condiciones que tienen que ver con
el mercado de trabajo, porque la tasa de desocupación va a ser bastante más baja que la que teníamos en términos de desocupación abierta y de subocupación. Pero sí, un dato que a mí me llama la atención, vamos a tener una situación de endeudamiento, esto es deuda externa, proyecciones, si no hay una nueva devaluación que pulverice el producto, del orden del 100% respecto al 180%. Pero es cierto, acá la Baña lo que no dice es que nosotros durante 4 años estuvimos sin pagar la deuda. Estaba la deuda en default. Entonces pudimos tomar oxígeno para lo que fue esa etapa de recuperación. Nosotros acá, al día siguiente, a los 4 días, el 14, creo 15 de diciembre, vence otro desembolso del fondo. Entonces, el problema de la deuda no es tanto el problema de la deuda privada, es el Fondo Monetario Internacional. El problema de la inflación y el problema, nosotros vamos a recibir una economía donde la capacidad instalada y la capacidad instalada en la industria, les diría más, la capacidad instalada en la industria de la alimentación va a ser mayor que la que teníamos en el 2002. Miren si no vamos a poder discutir con los empresarios cómo se recupera rentabilidad, que no sea por los precios, sino que sea por la producción y por el mercado interno. Sí. El porcentaje de la deuda externa en 2015, al final del gobierno de Cristina, ahora estamos en 90 y pico, casi 100. ¿Cuánto fue contado? El porcentaje de la deuda externa respecto al PBI. El de la deuda externa era en el 2015, creo que no llegaba al 60%, pero lo que pasa es que había mucha deuda entre el sector público. El cálculo que nosotros hacíamos, que hizo el otro día acá, Cristina también, fue lo que era con acreedores privados, ¿sí? Porque teníamos deuda en el Banco Central, entre el sector público, que te lo disminuía muchísimo. Acá quizás el problema central es que vamos a tener deuda con vencimientos muy fuertes y con un principal acreedor que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y ahí hay una de cal y una de arena, porque la de cal es la deuda que vamos a tener, pero también es cierto que el fondo es corresponsable de todo esto. Al fondo no le va a ser gratuito ser nuevamente el corresponsable de un desenlace crítico, de un experimento neoliberal como este. El fondo, nosotros, por eso está bueno, por eso fue una macana que el año pasado se le votara el déficit cero en el Congreso de la Nación, porque el fondo salió al día siguiente diciendo tenemos el apoyo del pueblo argentino para el déficit cero. Pero por eso también es importante decir, nosotros vamos a honrar la deuda, pero a nuestra manera, porque las condiciones que sabemos que va a aceptar el macrismo a cambio de una, no sabemos todavía de qué, de una reprogramación o lo que fuere, va a ser la reforma famosa, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, y esas no van a ser las condiciones que nosotros vamos a aceptar. Y entonces aquí aparece la cuestión, aquí yo quisiera terminar con varias conclusiones. Una, que lo que planteó Cristina el otro día de la necesidad del contrato ciudadano con compromisos responsables es la madre de todas las batallas. Creo que no vamos a estar a la altura de las circunstancias si entendemos que lo único que vale es ganar las elecciones, juntar los votos y no. Porque la verdad es que reconstruir y desandar todo, desactivar todas estas bombas de tiempo que ha dejado nuevamente este proyecto neoliberal va a ser muy difícil y vamos a necesitar mucha legitimidad y mucho respaldo político. Porque efectivamente los empresarios, las grandes empresas industriales de la alimentación en la Argentina van a estar con el 50% de su capacidad instalada ociosa y nosotros tenemos que llegar a un consenso de precios y de arbitrar en la puja distributiva que sea a partir de devolverle rentabilidad por la producción, no por la ganancia financiera, ¿sí? Volver a poner el eje en
la producción, pero que esa rentabilidad no sea por los precios, sino que sea por la facturación de sus ventas, de mayores cantidades. Esa va a ser parte de la negociación. La discusión con el fondo también va a tener que tener ese respaldo del pueblo argentino, de los actores sociales, me refiero a los sindicatos, me refiero a los movimientos sociales, me refiero al sector empresario, bancando otro proyecto de repago de la deuda a partir de los muertos no pagan de Néstor. Y también yo creo que una cuestión que vamos a tener que analizar y debatir y poner en el centro es la desdolarización de nuestra economía. Porque puede ser que se imponga porque no va a haber un dólar, se van a filtrar todas las reservas, se van a rifar todas las reservas. Yo creo que poner otra vez una restricción, decir vamos a administrar el mercado de cambios, no sé si sería tan revulsivo, si vamos a tener tantos cacerolazos. Pero lo cierto es que sí tenemos que encarar un proceso integral, amplio de desdolarización, porque sí, está bueno decir hay que desdolarizar tarifas, está en casi todos los cursos de campaña, está desdolarizar tarifas. Yo creo que hay que desdolarizar toda la economía argentina, hay que dolarizar las tarifas, hay que dolarizar los precios, hay que dolarizar los mercados, hay que dolarizar los contratos y también hay que desdolarizar los ahorros. Y yo sé que es un tema que me dicen, ¿para qué te metes, Mercedes? ¿Para qué te metes? Porque estoy convencida de que si nos hacemos los distraídos, a mí me llama la atención, me tocó ahora presentar un libro de economía argentina desde 1880 en adelante, ¿no? De Diego Rubín, se elabora en la Feria del Libro. Yo lo iba repasando. Este tema de la fuga aparece, pero es como un tema que está ahí. Nadie se pone a discutir qué es este tema de la fuga, cuando es el principal factor de inestabilidad macroeconómica e inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo puede ser que no sea un eje de nuestra discusión? Porque para discutir la fuga, obviamente tenemos que discutir además cómo repesificamos nuestro país, nuestra economía, y cómo repesificamos los ahorros, entonces cómo atendemos el problema de la inflación, pero también cómo generamos instrumentos de ahorro para la clase media, para los que quieran. Es una discusión, pero que la tenemos que dar. Y me parece que en esta campaña nosotros tenemos que estar atentos, porque hoy con Blanquita decíamos, bueno, ¿por qué nos van a correr? No van a correr con Venezuela, no van a correr con la corrupción, nos van a correr con el cepo, por ahí un poquito menos, pero nos van a correr. Y nosotros tenemos que estar en condiciones de tener respuestas y de profundizar mucho más en lo que significa el habilitar que el dólar, una moneda que no se emite, que es el precio más sensible que tiene la economía argentina, pueda ser utilizado indiscriminadamente como parte de la bicicleta financiera. Entonces, me parece que todas estas reflexiones un poco confluyen a esta discusión más amplia del escenario internacional, de lo difícil que es encarar el desarrollo económico en un mundo, en un capitalismo financiarizado. No era discutir el desarrollo en los 50, en los 60. No era plantear, bueno, viene la inversión externa, y la inversión externa acá invierte, integra, incorpora tecnologías. No, ya no es ese tampoco el comportamiento de las empresas multinacionales. ¿Necesitamos ahorro externo? Sí, necesitamos ahorro externo. Necesitamos inversión externa y necesitamos, probablemente sea tema de lo de Carlitos de mañana, necesitamos mirar en este contexto internacional de tensiones cuáles son las fisuras y cuáles son los resquicios que nosotros podemos aprovechar en función de nuestros intereses nacionales. Bienvenido sea que Estados Unidos invierta en Chevron, bienvenido sea que los malayos inviertan en Vaca Muerta, bienvenido sea que los chinos inviertan en hidroelectricidad. Pero ojo, cuando uno mira el desequilibrio comercial de China y lo compara con el de Brasil, hoy es mucho más desequilibrada nuestra balanza comercial con China que con Brasil. O sea que tampoco
Pensemos en China como el gran salvador. Ellos tienen sus intereses hegemónicos. Bienvenido sea, pudimos hacer el swap. Yo pude hacer el swap con los chinos, no lo pude hacer con Brasil. ¿Por qué? Porque a China le interesa tener una moneda de reserva, su moneda de reserva en América del Sur. Bienvenido sea encontrar estos intersticios, con enorme pragmatismo acá. Me parece que esa es un poco la conclusión de cómo nos vamos a parar de forma no dogmática frente a este contexto internacional donde tenemos que aprovechar, insisto, todos los resquicios para encontrar las posibilidades de reconstruir y de hacer de nuestro país nuevamente un país que privilegie la producción, el trabajo y que recupere progresivamente capacidad soberana para decidir sobre su futuro. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Me gustaría que nos explicaras, por qué a partir del año 71 Nixon saca el respaldo a la moneda norteamericana. Es desesperante la emisión falsa de dólares en el mundo. Y nos han dicho que la emisión y el déficit fiscal, que lo tiene enloquecedor Estados Unidos, produce la inflación. Sin embargo, ellos tienen una inflación muy baja. ¿Por qué pasa eso? Bueno, efectivamente en el año 72 se cae lo que fue el régimen que había salido de posguerra, de ordenamiento, un poco de lo que eran las pujas en materia de competitividad, de evaluaciones competitivas, y el dólar pasa a ser, la relación del dólar con el oro, un ordenador de ese despiole y de todo el funcionamiento de la economía global. Lo que pasa es que ya hacia el año 72, los problemas de desequilibrio que tenía Estados Unidos y los problemas de la convertibilidad de todos los dólares y de todas las monedas al dólar se iba complicando. Entonces, en algún momento tienen que, y además con un interés hegemónico de que fuera el dólar solo la moneda que pasara a centralizar todas las transacciones internacionales, es que se decide la desconversión, digamos, la no conversión más al oro. Es más largo, pero sí, pero es un hito importante en este proceso de creciente desregulación financiera. ¿Por qué? Porque cuando estaba más o menos todo ordenadito, se podía programar qué iba a pasar con la relación de la lira, qué iba a pasar en ese entonces no estaba el euro, como moneda consolidada, no estaba el euro. Entonces se podían programar, las empresas multinacionales podían decir, bueno, te pago a 3 meses con este tipo de cambio. Cuando se descartara todo eso, empieza la necesidad de empezar a crear instrumentos de garantía de ese riesgo. Y empiezan a aparecer todos esos instrumentos de derivativos y de seguros cambiarios. Y empieza entonces parte de esta lógica de nuevos instrumentos financieros por eso se dice privatizar el riesgo. Y empiezan a ser parte de esta operatoria de las transacciones financieras. Con respecto, está buena la pregunta de por qué Estados Unidos ha emitido y todas las hojas de balance, todos los balances de los bancos centrales de Japón, de Estados Unidos, se han duplicado, se han triplicado, y sin embargo están lidiando no con la inflación, sino con la deflación, ¿sí? Porque no es así lo que nos dice el monetarismo, de que el problema de la inflación es la expansión en la cantidad de dinero. Porque esta es una explicación, y tengámoslo en cuenta, la explicación de que la inflación es exceso de demanda de dinero. Insisto, el dinero no cae de un helicóptero y se desparrama en el suelo y entonces uno va, lo toma y sale a comprar. El dinero se emite para pagar gasto, entre otras gasto en inversión, gasto en salarios, es gasto. Los que están diciendo que el problema de la inflación es la cantidad de dinero, te están diciendo que el problema de la inflación es la demanda, de que si la leche sube o la carne sube es porque hay mucha demanda que no puede ser
abastecida por la oferta. Y no es así, sabemos que hoy estamos con 50% de capacidad instalada ociosa, ¿sí? Y sin embargo la inflación sigue su curso. El problema de la inflación en los países de América Latina y fundamentalmente en Argentina tiene que ver con otras cuestiones, con las cuestiones muy vinculadas a la puja distributiva, pero fundamentalmente al dólar. Si yo les traigo el gráfico que compara inflación, hiperinflación, está la devaluación siempre ahí presente. ¿Por qué tenemos la inflación? ¿Por qué tuvimos la inflación que tuvimos en el 2016? Por la devaluación de Prat-Gay cuando dijo: libero todo, los precios ya están ajustados al dólar ilegal. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tuvimos la inflación del año pasado y esta inercia que se prolonga ahora? Por la devaluación. Los tarifazos ayudaron, pero fundamentalmente por la devaluación. ¿Por qué quieren calmar? Porque ellos siguen batiendo el parche, que el problema es la cantidad de dinero, la tasa de interés, entonces hacemos esto, hacemos lo otro, hablan como si fueran grandes banqueros centrales de los países como Estados Unidos, y en realidad están reconociendo ellos que el problema de la inflación es el dólar, porque están tratando de calmar el dólar para calmar la inflación. Lo que pasa es que lo están haciendo a un costo terrible, que es el endeudamiento de los 44 millones de argentinos. Pero el problema de la inflación en la Argentina no está asociado a problemas de demanda, está asociado fundamentalmente a tensiones y a shocks por el lado de lo que se llama la oferta, donde el dólar es una de las variables más importantes. Sí, tengo una preguntita. Sí, gracias. He estado leyendo sobre la asistencia de Sandleris a las reuniones del BIS, sin ningún tipo de información sobre cuáles son los acuerdos que está haciendo Argentina y cuáles son los compromisos que está asumiendo ante este organismo. ¿Se sabe algo y qué grado de condicionamiento puede traer para una gestión futura? Te voy a decir. Las reuniones del BIAS eran las únicas reuniones a las que yo iba, porque ahí es donde se corta el bacalao realmente. Pues están sentados los bancos centrales donde se tiran margaritas y nadie se hace responsable de que ellos son los grandes generadores de esta crisis. Pero no se discuten cuestiones en términos de compromisos y condicionalidades. El BIS, el Banco de Basilea, digamos que es el banco de los bancos centrales, lo que sí hace en algunos casos es prestarnos plata, y de hecho nos está prestando. Yo fui muchas veces a pedirle plata y no nos dieron. Cuando estábamos con el agua hasta acá, son créditos, porque nosotros parte de las reservas internacionales las tenemos depositadas en ese banco. Entonces ellos te pueden dar líneas muy, muy flexibles, como el Banco de Francia, que el Banco de Francia también tiene parte de nuestras reservas internacionales. Entonces son líneas que se pueden ir renovando y las cuales nosotros hoy tenemos 2.000 millones de dólares. A lo sumo, Sandleri le está pidiendo tirarme unos mangos más. Habrá que ver, porque el BIS no es Estados Unidos el que decide todo, como sí ocurre con el Fondo Monetario Internacional. A mí no me preocupa tanto el Banco de Basilea, me preocupa mucho más los acuerdos con el fondo, por un lado, y después los acuerdos de otro tipo que no son económicos, pero sí son de defensa, de seguridad, geopolíticos con los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Yo, con respecto al tema de la fuga, que es un tema que me preocupaba, hice un seguimiento de entrada de dólares desde el peronismo hasta el presente, y ahí llegaba a esta conclusión que vos das, que es el tema de la fuga como uno de los principales problemas, y el otro es la remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en nuestro país. Pero después, acto seguido, me empecé a preguntar, bueno, la fuga, ¿por qué la pueden hacer? ¿Quiénes la hacen? Porque siempre recuerdo al Banco Nación renegando porque Cristina le entregaba los dólares a la clase media, el famoso dólar ahorro. Y claro, la clase alta decía, espera, esos dólares son míos, no son para el resto de la clase media. Entonces, me parece que para pensar la fuga hay que pensar quiénes
son los que tienen tanto excedente para luego con ese excedente poder comprar dólares y llevarlos a los famosos paraísos fiscales. Y de acto seguido uno ya encuentra que la empresa de Macri es un gran ejemplo. Cuando uno mira la obra pública que entregaba el gobierno a las empresas contratistas, estas empresas ganan mucha plata con la obra que entregaba el gobierno kirchnerista y luego compraban dólares y los fugaban. Entonces, ¿qué quiero recuperar? Al Estado empresario. Me parece que si muchas obras, como las de las rutas, las Encara, Vialidad Nacional, podríamos también generar trabajo y no entregarles a esas pocas empresas concentradas la obra para que después bueno, todo lo que se dije al principio, ¿no? Sí, son dos preguntas, porque una pregunta yo las dividiría, porque no tiene que ver tanto con el fenómeno de la fuga, sino de cómo en todo caso se generan más efectos multiplicadores a partir de lo que es el gasto en inversión pública, ¿no? Que es una buena discusión que quizás a mí me supera, porque creo que hay determinadas inversiones en infraestructura que necesitan unas espaldas de determinadas empresas que a lo mejor es más difícil, es más complicado plantearse, pero no sé. Habría que pensarlo, porque yo entiendo que con todo lo que fue la política ahora tan estigmatizada de inversión pública, se había delegado mucho en las provincias. Pato, corregime, ¿no? No era que te decían, y las provincias eran los que tenían que buscar y identificar los proveedores, las empresas capaces de encarar la inversión y de llegar a terminar las obras, ¿no? Eso me parece que se puede discutir. Yo les voy a decir dos cosas. Yo me enorgullezco de tantas de Teo Pulgar. Una es de la reforma de la Carta Orgánica, pero otra fue la de la SUBE. La verdad que la SUBE se nos ocurrió a nosotros en el Banco Nación. Se nos ocurrió a partir de un episodio. Nosotros teníamos una compañera, Blanquita, que era Juliana Marino, una diputada, y Juliana siempre batía el parche, siempre decía: tenemos que hacer el boleto único, las empresas transportistas se están quedando con todo. Era una militante. Y yo cuando estaba en el Banco Nación, me empezaron a venir las empresas de transporte a pedirme financiamiento para comprar las máquinas, para tener cada una su empresa de tarjeta. Yo dije, si empiezan a cada uno, el sector privado, a tener su kiosco con su línea, con su cosa, olvidémonos de tener una tarjeta única. Y ahí había, en Nación Servicios, había un proyecto de boleto electrónico. Yo la fui a ver a Cristina y le dije: mira, Cristina, está viniendo fulano, mengano, tal. Por eso cuando me dicen, la verdad, así, eran tipos poderosos, vamos para adelante, saquemos nosotros nuestro boleto único. Y entonces ahí empezamos a hacer el recorrido de cómo podíamos hacer para que esa compra que iba a hacer el Banco Nación se multiplicara en proveedores argentinos. Y entonces ahí aparecen las realidades que uno tiene que encontrar el equilibrio entre la necesidad del resultado de la gestión y las capacidades. ¿Cómo entonces no estaban las capacidades tecnológicas? ¿Cómo lo financiaban? ¿Cómo lográbamos dar un crédito que fuera sujeto de crédito? Quiero decir, es parte efectivamente de una política mucho más planificada. Y creo que nosotros eso lo vamos a tener que hacer. A ver, el desarrollo económico hay que planificarlo. Las prioridades en materia de industrialización hay que plantearlas. Y también esta articulación de políticas, de cómo podemos generar empresas pequeñas y medianas que participen en los proyectos de obra pública. Pero vos decís obra pública, pero es en todo, en el equipamiento de los hospitales, es en Vaca Muerta con la provisión de bienes de capital para la industria petrolera. Eso es política industrial y política productiva. La articulación y la coordinación de todo. Por eso me preocupa mucho que siga este gobierno, porque este gobierno y el neoliberalismo lo que va es por privatizar definitivamente el gasto público y eliminar toda posibilidad de generar de esta compra nacional, de esta
inversión pública un factor de desarrollo. O sea que me parece que eso, tenés razón, hay que hacerlo y hay que planificarlo. Y hay que ver la viabilidad caso por caso. Ahora, con lo que vos decís de si la fuga en cabeza de quién está bueno que lo preguntes, porque es cierto que siempre los que tienen mayor espaldas son los que pueden fugar más. Pero te digo una cosa, ahora Macri no son tanto los grandes. Todavía los grandes siguen haciendo bicicleta, siguen apostando al peso un tiempito más. Ahora, cuando largan. Lo que se está dolarizando son los pequeños, los que están más asustados, los que están... Pero están vendiendo los dólares porque no les... Algunos están vendiendo, por eso la fuga neta es tan baja, porque están vendiendo algunos para hacer bicicleta, pero otros porque no pueden pagar la quincena o porque no pueden llegar a fin de mes. Esa es la realidad, ¿sí? La pregunta es, ¿hasta cuándo van a seguir vendiendo dólares los que los están vendiendo y que están disimulando un poquito el problema? Cuando nosotros, yo creo que el desafío es mucho más profundo, porque esta idea de que comprar un poquito no está tan mal, no es una buena idea. Porque inclusive nosotros hicimos el cálculo y dijimos, bueno, ¿y si dejamos que compren $500 por mes todos? Y empezábamos a sumar, ¿no? Decíamos, $500, bueno, que compren 1 millón de personas, 2 millones, 500 millones, 1000 millones, se te llevaban las reservas. Porque cuando nosotros empezamos a poner ese mecanismo, ¿se acuerdan? De capacidad fiscal, etcétera, empezaron a aparecer los prestadocumentos, los coleros, y se empezó a multiplicar. Por eso es que se bajó de vuelta a cero, porque tampoco se podía manejar. Quiero decir... Sí, pero no son ellos los responsables. No son responsables, claro que no son. Yo por eso, a ver... claro que no son. La responsabilidad de la política pública. Por supuesto. La responsabilidad de la política pública. No, yo digo que no son la clase media los responsables del vaciamiento de dólares, sino la clase alta. Es una, a ver, obviamente, pero es que, bueno, hay que medir la capacidad de la clase media de ahorro y los excedentes que tienen las grandes empresas, obviamente. Pero lo que voy es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el 2014 se liberó un poquito y se permitió? En el 2014 se llevaron el swap, el desembolso del swap, fuga. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿convivo con esto y dejo a la clase media tranquila? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Yo tengo mi respuesta. Creo que no. Creo que realmente un desafío enorme es que tenemos que meternos con esta cuestión cultural tan desestabilizadora que es la cuestión del monetarismo. ¿Y eso es posible en qué plazo para, digamos, la idiosincrasia de los argentinos y cómo estamos acostumbrados a valorar y tener nuestros ahorros y nuestra economía siempre pensando en el dólar como un respaldo? Vamos a hacer gobierno, estoy convencida de eso y creo que vas a tener seguramente una responsabilidad importante en el gobierno que viene. Y veo que tu objetivo o tu desafío es justamente desdolarizar la economía. A ver si me lo podés explicar para que entienda ya una persona común. ¿Eso es posible? ¿Es posible realmente? ¿Y en qué tiempo? Primero, vengo acá como una militante y no sé si vamos a ocupar ningún espacio. Yo a mí me tocó vivirlo desde la gestión y mirando y profundizando y viendo más el proceso de una perspectiva un poquito más distante de lo que fue nuestro gobierno. Yo creo que ahí nosotros no le dimos la importancia que este tema tenía y que creo que en este contexto internacional tan adverso va a ser imperioso detenernos a atender esta cuestión. A mí me llama la atención porque cuando nosotros pusimos la regulación, la primera reacción, sobre todo de los brasileños, el presidente del Banco Central de Brasil, otro funcionario importante de Dilma, uno me dijo, Mercedes, por fin, era hora que ustedes estén dando este debate con la sociedad. Yo decía, ¿qué debate? Nos estaban caceroleando, nos estaban parando todo. Y decía, no hay un debate. Lo hicimos porque no nos quedaba otra, porque la salida era salir, tomar deuda o hacer la devaluación. Eran las dos únicas salidas, las dos que asumió Macri. Va a ser
¿Va a ser fácil? No creo que sea fácil. Yo miro siempre el tema de Brasil, porque Brasil, que tuvo hiperinflación, tuvo historias tan complicadas, quizás obviamente no tuvo el corralito y el corralón, no tiene esta situación. Pero en Brasil no se puede tener una cuenta en el banco en dólares, en Brasil no podés comprar un departamento, hacer ninguna operación inmobiliaria, ni un contrato en dólares. Está regulado. Creo entonces que tiene que ver con esta cuestión de garantizar un escenario de estabilidad también de precios, de generar instrumentos. Yo siempre cuento la anécdota que el bono YPF, ¿se acuerdan del bono YPF para ahorristas de clase media y que yo lo impulsamos con YPF desde el Banco Central, porque le decíamos, hay que generar instrumentos de ahorro para la clase media y que además sean a un buen rendimiento. Eso nosotros no nos ocupamos. Y va a haber que ocuparse. Por eso es un tema que trasciende la restricción, que yo nos interpelo a todos, porque estos tienen que entrar antropólogos, sociólogos, politólogos, es una cuestión jurídica también. Pero me parece que no le podemos sacar más el cuerpo a esta discusión. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber compartido este momento. Mañana a las 10 de la mañana van a estar acá desarrollando sus ponencias y compartiendo, tal cual Mercedes, Carlos Raimundi y Hernán Darío Orduna. Así que nos vemos mañana. Va a estar acá nuestra compañera de Patria. Y ahora en un rato más, a partir de las 19 horas, estamos todos invitados a la presentación del libro Hay otro camino, que es de nuestro compañero el Chivo Rossi. Así que gracias, buenas tardes y nos vemos mañana.